Hola a todos, yo soy la doctora Cecilia Pereira y vamos a dar comienzo a la clase sobre hantavirus. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Acá están presentados lo que vamos a ver sobre hantavirus, su clasificación, cuál es su estructura viral y la manera de replicación, la epidemiología, en qué casos vamos a sospechar que estemos frente a una infección por hantavirus o también llamada hantavirosis, cuadro clínico, cómo hacemos el diagnóstico etiológico, por supuesto que no incluimos, vamos a incluir forma muy simple el tratamiento y si existe algún tipo de profilaxis o vacuna. En lo que respecta a la bibliografía, en hantavirus hay muchísima información. Yo me basé en la clase en uno que tiene que ver con las guías para el equipo de salud publicadas por el Ministerio de la Nación de Salud. Y por otro lado, un libro que es el libro de virología médica de dos autores argentinos, que es Guadalupe Carballal y Owinia, excelentes, y la verdad que es un libro muy completo sobre todo lo que tiene que ver con los virus, así que los capítulos relacionados a hantavirus, la verdad que están muy completos como para que ustedes puedan tener acceso y leerlo, y como les decimos siempre, en este momento de su momento de formación como médicos, lo más importante es que puedan conocer los agentes etiológicos para después poder entender cómo es que estos agentes generan infección en el hombre. En cuanto a su clasificación, es un virus ARN de única cadena, pues se llama monocatenario, de la familia Mungiaviridae, el género es hantavirus, y dentro de este género hay una gran cantidad de especies en las cuales los nombres muchas veces tienen que ver dónde se han documentado, en qué lugar del mundo se han documentado por primera vez, y después bueno, quedan con ese nombre. Por eso que tenemos el hantavirus, el Andes virus, este lo marqué porque es un virus de nosotros, de Argentina, sobre todo de la Patagonia, pero por ejemplo también está el Bermejo virus, el Oran virus, que también son virus acá de Argentina. En lo que se refiere a su estructura viral, ahí está puesto la diapositiva, es un ARN virus, como dije, que tiene tres segmentos, segmento L, M y S, es un virus envuelto y bueno, y no se transmite ni por artrópodos. En lo que respecta al ciclo de replicación de este virus, este es un esquema donde tenemos la numeración de los pasos en los cuales se va a replicar. Como siempre, el virus tiene que primero llegar a la célula hospedadora del huésped, la célula a la cual se va a adherir y por un fenómeno de endocitosis ingresa a la célula y comienza después un fenómeno de transcripción, traducción del ARN viral hasta la replicación. Después de que el virus se replica y ya tenemos el ARN viral nuevo, va a haber un fenómeno, un proceso de ensamblado donde, como van a ver, el puesto 6, el puesto 6 sobre todo, donde toma parte de la estructura del aparato de Golgi, la célula hospedadora, para formar parte de lo que es la envoltura del virus, que cuando estamos ya en el punto 7 verán que se divide la partícula con todo, tanto con el ARN viral como así también con el envoltorio, con las glicoproteínas expuestas en el envoltorio. El género hantavirus es importante que uno pueda entender que por qué es importante, porque justamente es un virus que infecta al hombre y genera dos entidades clínicas. Anteriormente, la primera que se describe es la que se llama fiebre hemorrágica con síndrome renal, es una entidad clínica también llamada enfermedad del viejo mundo, y otra entidad clínica, que están ahí las siglas, que es el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que también se llama enfermedad del nuevo mundo. Ahora vamos a ver por qué estas denominaciones, pero recuerden que ¿qué es importante este virus? Porque bueno, genera dos síndromes graves, complicados, que muchas veces presentan los pacientes alta mortalidad si, por supuesto, no se atiende a tiempo y no se le da el sostén necesario. Bueno, como les comenté, esto de que tenemos dos entidades clínicas, este es un gráfico, es un mapa donde vamos a mostrar que por un lado tenemos lo que se llama la fiebre hemorrágica con síndrome renal, lo que llamaba anteriormente enfermedad del viejo mundo, afectando sobre todo a Europa y a Asia. En el mapa van a ver que están marcados lo que serían los nombres del género de las especies de hantavirus que puede estar generando este síndrome. Y por el otro lado van a ver que ya en lo que es todo lo que es América del Norte y América del Sur, el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que es la entidad clínica que está marcada en los países en gris, donde ya se ha documentado y se ha
presentado casos, en los cuales también van a ver que hay una gran variedad de especies que pertenecen a este género. Entonces, por ejemplo, como van a ver ahí en Estados Unidos, tenemos el virus New York, otro virus que se llama sin nombre, y ven como en América Latina hay una importante cantidad de virus. En Argentina realmente tenemos varios que justamente lo mismo, son todos especies de hantavirus que producen este síndrome que en casos, acá lo que más vemos es esto, el cardiopulmonar, o sea que ya no me lo dice, es el pulmón y la parte cardiológica la que se afecta, y en cambio, si vamos ya a pensar en Europa y en Asia, el síndrome es fiebre hemorrágica con más afectación renal. Y más enfocado a Argentina, como les dije, para lo que tiene que ver, este es un virus que realmente es un país que va teniendo entre 50 y 80 casos anuales. Es una enfermedad de notificación obligatoria, así que podemos de alguna manera llevar un registro de cuántos casos tenemos anualmente. Hay 4 regiones en las cuales están descritos el hantavirus, en lo que tenemos una región centro, que ocupa Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Después tenemos una región que es el noroeste, ahí está incluido Jujuy, Salta, Formosa, y también otras 2 regiones más, que es la suroeste, donde está la Patagonia, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, y el nordeste, donde está toda la que es Misiones, Corrientes, y también la zona este de Formosa. Las 2 primeras, la región centro y la región noroeste, son las de mayor predominancia de enfermedad por hantavirus, por eso que entre un 40-50%, y como ven ahí más o menos a proporciones, de los casos descritos. Desde más o menos de la década en que empezaron a describirse estos virus en América Latina, es más de 4.000 casos, y podemos llegar a encontrar, estar documentados. Por eso que parecería que son muchos, pero en definitiva no son tantos casos, pero bueno, sepan que en Argentina el promedio más o menos es de 50 anualmente. Acá les presento esto está tomado, la fuente es el Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación, el cual tenemos todo acceso para poder valorar y ver, como les dije, como es una enfermedad de notificación. Tenemos, como ven en el cuadro, las provincias, todas las provincias, y cuántas han tenido casos de hantavirus en el año reportados en función de la semana epidemiológica donde tomamos el boletín. Este boletín es del año pasado y como ven ahí tenemos un total de 50 casos confirmados y una importante cantidad de casos descartados. Esto es porque realmente la enfermedad por hantavirus no es tan fácil de diagnosticar y hay algunos otros diagnósticos diferenciales de algunos otros tipos de agentes etiológicos que pueden producir síndromes similares, y por eso también muchos se pueden sospechar, pero realmente la confirmación cuando uno hace la serología es la que va a decir si realmente está teniendo o no una infección por hantavirus. Pero acá les cuento como más o menos la estadística es similar casi todos los años. Como les comenté, es un virus que no tiene vectores artrópodos, sino que, ¿cuál es el problema que tiene? Es un virus que tiene un reservorio que son los roedores. En los roedores, ahí tenemos la fotito de uno de los roedores que es característico, es el ratón colilargo, ahí tienen el nombre dificilísimo para aprenderse del ratón. Y ven ahí en el cuadro, también esto tomado del libro de virología médica, cómo lo que podemos ver es que cada virus, cada especie de virus de hantavirus, el orán, el bermejo, la laguna negra, el andes, tienen un reservorio específico. O sea que no todo ratón es igual en función del virus que va a tener como reservorio. La gran mayoría de estos virus, con estos reservorios como les acabo de decir, causan enfermedad, excepto 2, que son el virus pergamino y el virus maciel. No hay reconocimiento al momento de enfermedad que cause en el hombre. Y por otro lado, van a ver en el mismo cuadro la localización. El virus, como les marqué, el virus Andes, que es el que justamente, este es el ratoncito que es el colilargo, porque tiene una colita muy larga. El que está más que nada en la región de Patagonia es uno de los que produce síndrome cardiopulmonar por hantavirus, y realmente de lo que uno tiene que debe recordar, el año pasado, en 2019, hubo un brote de hantavirus en la zona de Patagonia, producto de este virus, el virus Andes, por este ratón que fue su reservorio. Así que acá más que nada no es para que uno se acuerden los nombres de los ratones, porque son muy difíciles, pero el concepto que ustedes tienen que recordar es: cada virus de la especie de hantavirus
tiene un reservorio específico y, exceptuando el virus pergamino y el virus Maciel, todo el resto de los virus que están documentados en el país generan enfermedad en el hombre. Otro gráfico que de alguna manera más o menos es la tabla, pero puesta en un gráfico y localizar a los virus, como hacen también a sus ratones, a sus reservorios. Bueno, como ven, virus bermejo, Orán y de Laguna Negra, sobre todo está en la zona norte de nuestro país. El virus Andes, como les dije, en lo que es Patagonia. El virus pergamino en la zona de provincia de Buenos Aires. Como les dije, este es un virus que hasta el momento no está teniendo documentación de enfermedad en el hombre. Y los otros sí, el virus Juquitiba, que también está descrito en Brasil y por eso se ve más que nada en Misiones por la cercanía limítrofe con ese otro país, y los otros dos virus también están en la zona de Entre Ríos, Santa Fe y también norte de Buenos Aires. Bueno, el concepto es el mismo, no es para que se acuerden los nombres, sino para que entiendan que en nuestro país tenemos varios tipos de virus con reservorios diferentes, que bueno, obviamente que si hay alguna dificultad o algún problema en el reservorio, en los roedores, seguramente pueden generarse brotes de esos virus que ya están descritos en la zona. Bueno, como vimos en las anteriores diapositivas, la epidemiología es un virus que está descrito en todo el mundo, genera infección en el hombre, cuadros clínicos graves, y en Argentina está en varias regiones de nuestro país. Esto es importante porque no deja de ser justamente una entidad clínica infrecuente, porque 50 casos en el año, la verdad que no es mucha cantidad, pero sí para recordar que hay que ubicarse en la zona donde pueden estar estos virus, y acuérdense que los roedores, que de alguna manera son los que están en el reservorio y portadores. La infección es asintomática en los roedores y los roedores lo que va a pasar es que van a eliminar este virus por sus excretas, ya sea la orina, la saliva y las heces. Cualquiera de estas excretas del ratón elimina el virus y lo deja, por supuesto, esparcido en la zona donde está alojado el ratón, digamos, donde el ratón vive. ¿Qué es lo que sucede? Acá lo que van a ver, en este es un cuadro para que puedan ver, también lo mismo, seguir la numeración y va viendo una situación que muchas veces se puede dar, donde hay muchas lluvias, donde hay posteriormente a eso, una cantidad de semillas que se van eliminando y caen al suelo, y los ratones, los roedores, comienzan a alimentarse porque tienen más comida. O sea, aparecen mucha más cantidad de población de roedores de lo habitual. Estos roedores que comen y que están, bueno, muchas veces en una gran cantidad, como les digo, eliminan sus excretas, orina, heces y saliva al medio ambiente. ¿Y qué sucede? Justamente cuando el hombre, por algún mecanismo, más que nada por un mecanismo, sino más bien toma contacto por inhalación con estas excretas, es cuando de esa manera el virus ingresa al hombre. Es decir, para que el hombre se infecte con el roedor, no es lo habitual que lo muerda, porque la verdad que hay casos aislados descritos de mordedura de ratones y que de esa manera se hayan transmitido el hantavirus, pero lo más habitual es que la persona tiene contacto con el ambiente en el que hay orina, heces de esos roedores que eliminaron y los inhala. Y al inhalarlo ingresa el virus por vía aérea. ¿Por qué es importante conocer esto, entender esto, para uno saber cómo es que podríamos primero prevenirlo y después cuáles son los síntomas clínicos que va a presentar el paciente a partir de haber tenido contacto con las excretas de estos ratones que tienen estos virus? Y por eso que si uno dice, bueno, el hombre tiene que estar en contacto en un ambiente donde pueda haber inhalado las excretas de los roedores, vamos a tener 3 grupos de riesgo, de poblaciones de riesgo que puedan generar este tipo de infecciones. Esto, lo que tiene que ver con el epidemiológico, es fundamental cuando uno consulte, cuando el paciente viene con los síntomas clínicos, preguntarle. Primero, puede ser el primer grupo, que son personas que son poblaciones rurales, que sean camioneros, transportistas, personas que están mucho contacto con la zona, como les acabo de decir, donde podrían estar los roedores. También aquellos trabajadores guardaparques, guardafaunas, los recolectores de residuos, obviamente, porque están en manipulación de basura y ahí puede haber roedores, y esos roedores pueden haber orinado en eso que manipula el recolector de residuos, y también todo lo que es gendarmes, policías, bueno, muchos trabajadores de vialidad que están por ahí en lugares de rutas, en lugares donde hay mucho pastizal y donde también pueden estar los roedores.
O sea, este es el primer grupo que uno tiene que pensar de personas que pueden haber tenido contacto y haberse contagiado, como les digo recién, a partir de la inhalación de excretas. El segundo grupo es los que son turistas, acampantes, que ¿qué pasa? Van a cabañas, que están ahora hay muchos meses encerradas, las cabañas no están aireadas, y cuando llegan los turistas empiezan a estar en contacto, por eso con un lugar donde puede haber quedado algunos roedores que hayan también hecho sus excretas en esa zona, y que cuando la persona abre, cuando están, o a veces galpones, es importante también, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno va a limpiar un galpón o a limpiar a una zona donde ha estado mucho tiempo encerrado, porque ¿qué pasa? Si uno no va con la protección, que la bioseguridad tiene que ver es con los barbijos, puede inhalar sin darse cuenta estas excretas helorizadas y de esa manera se contagia hantavirus. Y el tercer grupo de riesgo para poder contagiarse y contraer el hantavirus tiene que ver con los convivientes y los familiares directos de una persona enferma y también el personal de salud. Este grupo de riesgo no existía hasta hace muy poco tiempo porque, como les digo, solamente se asociaba que la transmisión del hantavirus tenía que ver con este contacto con las excretas de los animales. ¿Qué es lo que sucedió? A partir de los brotes que tuvimos en Argentina, científicos argentinos pudieron documentar y certificar que también existe la transmisión interhumana. Eso significa que una persona enferma puede transmitirle a otra persona el hantavirus sin haber tenido esa otra segunda persona que se contagia absolutamente ningún contacto con los roedores ni con sus excretas, por supuesto. Esto es relevante, esto es algo que realmente es muy importante que ustedes sepan, porque antiguamente no existía este mecanismo de transmisión que era el interhumano, y ahora lamentablemente está. Así que antiguamente, cuando nosotros preguntábamos si hantavirus tenía transmisión interhumana, la respuesta era no. Hasta hace varios años atrás, cuando en mi caso estudiaba medicina, la respuesta era no, no tiene transmisión interhumana. Ahora la respuesta tiene que ser sí, hay transmisión interhumana. Estos son los dos artículos, uno que es publicado en una revista científica argentina, en el brote en el año 1996, que hubo un brote en el Bolsón, en Río Negro, de importante cantidad de pacientes con hantavirus, y que documentaron por biología molecular que una persona de las enfermas que habían tenido en el Bolsón hantavirus, se contagia una persona de Buenos Aires que no había tenido nunca contacto ni con la región, ni con los roedores, ni con nada, simplemente había tenido contacto con la persona enferma. El año pasado, en el año 2019, hubo otro brote de hantavirus en Chubut, en la zona de Epuyén, y este también es la documentación del Malbrán, donde documentan que justamente han podido secuenciar de manera completa el genoma viral, confirmando justamente lo mismo, que de una de las personas contagiadas, que fueron las primeras que tuvo ese contagio con las excretas, donde inhaló las excretas del roedor, después el resto de un montón de otras personas que se contagiaron habían sido o convivientes o personas que habían tenido solamente el contacto con la persona enferma y no así con los roedores. Entonces, de alguna manera, ya por lo menos en lo que se refiere al virus Andes, que es el virus que tenemos nosotros acá en nuestro país, ya tenemos documentación certera por secuencia genómica viral de que realmente hay transmisión interhumana. Y esto realmente es un gran problema. Y hablando un poquito sobre el brote de Puyén, esto es más que nada a modo de entender que cuando uno tenemos una región, una zona donde tenemos una infección, que habitualmente puede estar descripta, pero que en un cierto tiempo acotado comenzamos a documentar más cantidad de casos de lo normal, hablamos de brote. Este es un brote que se encuentra en Epuyén, como le dije, en Chubut. Esta es una presentación a partir de una sala de situación que presenta el Ministerio justamente cuando sucede esta situación. Este es un gráfico donde van a mostrarse los casos que van encontrando, primero la cantidad de casos que se fueron documentando en función de las regiones donde están afectados. Como ven, no solamente fue Puyén, sino toda una zona, un área programática importante, de varias zonas donde realmente hubo documentación de hantavirus. En esta línea del tiempo, que esto es algo que también en los brotes uno tiene que analizar, es decir, bueno, ¿cuándo empezó el contagio? ¿Quién fue el primer caso índice?
cómo fue la dinámica, cómo fue que se fueron contagiando el resto y bueno, cuánto duró. Como ven, el primer caso lo tuvimos en noviembre del 2018, en lo cual se confirma el primer caso sobre de hantavirus y van a ver después cómo la secuencia de eventos que se confirman en un mes al mes siguiente, en 5 de diciembre, la confirmación de otros casos asociados. Después podemos llegar a generar el aislamiento hasta lograr, por ejemplo, en febrero, el 19 de febrero, la confirmación interhumana. Porque, ¿qué es lo que se hicieron? Todos esos pacientes que se fueron contagiando, cuando se fueron documentando por el genoma viral, se fue comparando genomas y realmente lo que documentaron es que era el mismo idéntico genoma del virus que había contagiado. Entonces, en este brote de Puyen, lo mismo que como les dije, en el año 96 se pudo documentar la transmisión interhumana. ¿Y ven cuánto tardaron? Y bueno, de noviembre a febrero para poder documentar, lo cual es un tiempo importante porque realmente imagínense que en este momento lo que tiene que ver las medidas de bioseguridad, las medidas de aislamiento, fue un caso que fue tapa de todos los diarios porque era una zona muy chiquitita, que realmente mucha de la gente se conocía y tuvieron que hacer realmente una drástica cuarentena, de una manera, ahora que estamos con la cuarentena por la pandemia que estamos atravesando ahora, pero bueno, de alguna manera igual, digamos, que realmente tuvo que ser muy estricto para evitar que estas personas pudiesen contagiar a juntos. Y lamentablemente lo que pasó es que los convivientes se fueron contagiando unos con otros. Esta es la curva epidémica del análisis de los 34 casos que hubo de Puyen, en la cual, como ustedes pueden ver, están divididos los casos cuando se documentaron en función de la semana epidemiológica. La semana epidemiológica, cuando llegamos a la semana 52, implica que es la última semana de diciembre. Y la semana 1 es la primera semana de enero. Entonces, como ven, el pico realmente fue importante entre última semana de diciembre y primera semana de enero, y después fue de a poquito también bajando. El 40% casi de los casos confirmados iniciaron, como les digo, en la semana del 23 de diciembre y ven cómo a la otra semana o a la otra segunda semana se contagiaron bastante cantidad de gente. Esto es importante porque también, como en cualquier otra infección, hay que conocer cuál es el tiempo de incubación, cuánto puede el paciente estar sin síntomas, poder contagiar y a la vez cuánto tenemos que guardarle al paciente la cuarentena. Y acá van a ver, en este gráfico de barras, justamente los 34 casos y cuánto fue el tiempo de incubación de los síntomas, cuánto tiempo tardaron esas personas en desarrollar. El promedio fueron 21 días, entonces es muy importante esto porque realmente es un problema, porque es mucho tiempo lo que hay que esperar a que esa persona pueda desarrollar síntomas y en ese tiempo tienen que estar aislados porque justamente pueden contagiar, lamentablemente. Entonces eso es lo más importante, que es una infección que tiene una mucha cantidad de tiempo de incubación, que se miden en días. El promedio de días fue aproximadamente 21 días, pero van a ver que hay algunos que fueron mucho menos, obviamente, y otros muchos más. Miren los últimos, el gráfico de barras, donde justamente están llegando casi a los 30 días. 30 días después, las personas desarrollaron síntomas. Entonces eso es importante porque epidemiológicamente uno tiene que ir hacia atrás y preguntar a la persona cuántas personas se contagió, cuántas personas tuvo contacto, con quién, para ver este tema. Si la persona se aisló es mucho mejor, pero cuando las personas no se aislaron fue problemático eso, porque contagiaron muchísimo más de lo que tenían que haber contagiado. Y acá les mostramos la distribución de cómo, según el sexo, como van a ver, tenemos en naranja lo que tienen que ver con las mujeres y en verde los que tienen que ver con los varones. Hay diferentes gráficos, diferentes líneas. Lo que tienen que ver con las líneas más fuertes son los fallecidos y con las líneas más livianas son aquellos pacientes que, bueno, no se murieron. Lo que van a ver es que justamente la idea es que lo dividieron por rango etario para saber qué personas se murieron en función de la edad. La tasa de letalidad de este brote fue del 32%, o sea que de los 34 documentados se murieron 11. Fue mucho mayor la tasa de letalidad en las mujeres que en los varones. Y los casos positivos son 3 veces mayor para las mujeres en el rango de 20 a 50 años. ¿sí? Esto también cambió un poco porque en la descripción de la enfermedad, más que nada, la predominancia en la población de riesgo tenía que ver con
adultos, jóvenes, varones, pero más que nada, porque muchas veces son los que más trabajan, si hablamos solamente de los trabajadores rurales o a lo que yo les decía, todos los otros oficios que pueden presentarse este tipo de infección, predominantemente tienen que ver con el sexo masculino. Pero bueno, ¿pero qué pasa? Si uno ya sabe y estamos diciendo que hay una transmisión interhumana, es muy posible que el hombre, el varón que se haya contagiado, pueda en su casa contagiar al resto de su familia y ahí también las mujeres se puedan contagiar. Pero esto sí es llamativo porque la verdad que en la descripción de la infección, más que nada hablan de predominancia de varones, pero por supuesto esto es totalmente discutible, sobre todo en un brote, porque muchas de estas cosas pueden cambiarse en género, inclusive también las tasas de letalidad. Bueno, esto también es algo que puede suceder y que, bueno, como les digo, muchas cosas de la naturaleza que se generan pueden generar tal impacto y tan cambio en el ecosistema que puedan generar, por ejemplo, infecciones en el humano que uno no las prevé. Esto es lo que se llama la floración de la caña, que es algo que se genera, no se genera por suerte muy frecuentemente, sino cada X cantidad de años. ¿Y qué sucede? Cuando hay una floración de la caña, esta caña lo que va a generar es una importante más cantidad de semillas, y esas semillas, como les digo, como es alimento para el roedor, es masivamente la cantidad de roedores que van a tener. Entonces, la altísima población de roedores que pueden haber, y si estos roedores, a la vez, alguno de estos sean portadores de hantavirus, como lo mismo le decimos, eliminan en la orina, en las heces el virus, y cuando las personas están en contacto con estos ambientes donde han estado esos roedores, se contagian hantavirus. Bueno, esta entidad clínica es algo que por suerte no se da habitualmente y bueno, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Todos los cambios de naturaleza en el sistema pueda generar esta situación importante para hantavirus, que aumente la población de los roedores, porque muchos de esos roedores son portadores asintomáticos y uno realmente no puede saber cuál es uno y cuál es el otro. Y miren, estas son fotos que muestran justamente lo que estoy diciendo, la cantidad de roedores que pueden encontrarse. Miren lo que son esos tachos llenos de roedores y que bueno, como les digo, si esto no hay un control estricto de la población de roedores, corremos muchísimos riesgos que esa zona, Río Negro, Chubut o cualquier otra zona donde realmente esto genere una gran cantidad de población de roedores que no deberían estar, generen brotes de hantavirus más frecuentemente. En verano estamos mucho más expuestos, primero porque las personas también como que están mucho más al aire libre, y les digo, si esto aire libre se acompaña de zonas donde realmente pastizales o zonas donde realmente están los roedores, altísimo es el contagio de posibilidades de que se puedan contagiar con hantavirus. En lo que se refiere a patogenia, como lo que mencioné, el tiempo de incubación es bastante prolongado. Más o menos los libros hablan de entre 4 a 42 días. Como les dije, vieron como en el brote de Puyen hubo pacientes que a los 30 días recién desarrollaron síntomas, aunque el rango aparece en las primeras 2 semanas de haber tenido el contacto. ¿Por dónde ingresa el virus? Como dijimos, la inhalación de las excretas de estos ratones que tuvieron el virus, portadores asintomáticos. Esa inhalación, el hombre ingresa el virus por vía inhalatoria y justamente el primer órgano, el más afectado, va a ser el pulmón. Así que es cierto que también, más allá de los síntomas respiratorios que ahora vamos a describir, hay síntomas inespecíficos, como son todos los síntomas de infecciones virales, donde hay un cansancio importante, donde hay mialgias, donde hay también fiebre, dolor de cabeza y por supuesto que algunos síntomas respiratorios. En lo que se refiere a qué es lo que va a generar el virus, el endotelio pulmonar, si hablamos de lo que tiene que ver con la anatomía patológica, en el pulmón se han encontrado las neumonitis, que son todas inflamaciones, un importante conglomerado de células inflamatorias, intersticiales, donde justamente además se encuentran muchos infiltrados de mononucleares, hay congestión, hay edema, o sea que realmente es una gran inflamación que se genera. El otro órgano que se impacta es el corazón. El corazón genera lo que se denomina miocarditis, que si vemos a las anatomías patológicas o la anatomía patológica de estos pacientes, vamos a encontrar también mucho edema y mucho infiltrado mononuclear. Entonces, el virus
Cuando llega al endotelio pulmonar, genera una estimulación y una inflamación tal que genera que vayan linfocitos T, inmunoblastos. Estas células inflamatorias generan citoquinas y estas citoquinas que se liberan son las que van a generar todo lo que tiene que ver con el trastorno de la permeabilidad, en donde aumentan, hay una pérdida de la capa capilar pulmonar, hay una pérdida de las presiones habituales, y lo que va a generarse eso es la pérdida de esas presiones, de que se vaya acumulando agua y líquido, y eso va a generar lo que se llama edema pulmonar. Los alvéolos, en vez de tener oxígeno, en vez de tener un aire, van a tener líquido, y eso va a generar a corto plazo trastornos graves de la oxigenación, graves de la posibilidad de que el oxígeno pueda pasar a los tejidos, y justamente los síndromes más graves respiratorios son los síndromes de distrés respiratorio en adulto, en la cual ese edema, esa congestión que encontramos, ese líquido que encontramos en los alvéolos, genera que el pulmón cada vez, en vez de ser una esponja llena de aire, pasa a ser una esponja llena de líquido. Entonces no van a poder cumplir la función de oxigenación que uno le espera siempre a estos pacientes. Entonces, como vimos, el virus ingresa por vía inhalatoria y el primer lugar donde va a impactar es en el pulmón. Y también, como les dije, el otro órgano muy importante es el corazón. Hay algunas formas de presentaciones que son muy diferenciadas, que son cuadros febriles, cuadros pseudogripales, muy autolimitados y que realmente no tienen ningún tipo de impacto grave. Después tenemos otras formas de hantavirus donde hay compromiso renal, abdominal, hemorrágico, que como les dije, estos son más compromisos de las famosas fiebres hemorrágicas con fallo renal, que son las que más que nada se van a ver en las enfermedades en lo que es Europa y Asia. Lo que nosotros vamos a encontrar como entidad clínica importante y en una gran proporción de estos pacientes son los síndromes cardiopulmonares. Y dentro de estos síndromes, tres variantes diferentes. Tenemos el síndrome cardiopulmonar, donde la falla pulmonar es moderada, pero no hay compromiso cardíaco. La falla pulmonar, que ya sí es más grave, con compromiso hemodinámico, pero que hay respuesta al tratamiento. Y lamentablemente la tercera entidad clínica es la que encontramos, donde la falla pulmonar es grave, donde el shock y el compromiso hemodinámico es muy grave, y estos cuadros, esta tercera entidad y variante del síndrome cardiopulmonar, son los que llevan al paciente a morirse rápidamente. Por eso es que es importante saber que el paciente puede empezar con una forma, como un síndrome febril, y desarrollar este síndrome cardiopulmonar en corto tiempo. La forma de presentación, como les dije, la más frecuente es la cardiopulmonar, que es la que se presenta en la América Latina y América del Norte, y es la que ustedes tienen que por lo menos empezar a acordarse, porque es algo que lo pueden llegar a ver en la práctica clínica. Este síndrome cardiopulmonar va a tener cuatro fases, fase 1, 2, 3 y 4. Cada una de ellas tiene un nombre de una dominación. La fase 1 es la prodrómica, la fase 2 es la cardiopulmonar, netamente como entidad clínica, la fase 3 es la diurética, la fase 4 es la convalescencia. La fase 1, que es la fase prodrómica, es tal vez la más difícil de poder saber si lo que está presentando la persona es un hantavirus, porque es un cuadro febril. No hay síntomas respiratorios de vía aérea superior, o sea, parece un cuadro gripal, pero no lo es, porque en estos momentos no hay tos. Puede durar de 3 a 5 días, pero se puede extender hasta por lo menos llegar a las 2 semanas. Lo que sí es verdad de que habitualmente encontramos muchos síntomas abdominales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Hasta se puede confundir con cuadros abdominales quirúrgicos, una apendicitis, una colecistitis. Por eso que es muy difícil en estas situaciones poder entender si realmente estamos frente a un hantavirus o no. Y además que lamentablemente si uno le hace una radiografía en este momento, en esta fase, la radiografía de tórax va a dar normal. Entonces, esta es una fase que es la llamada prodrómica, una fase donde realmente tenemos síntomas bastante inespecíficos, predomina la fiebre y los síntomas abdominales. Y cuando pasa a la otra fase, la fase 2, ahí sí, la fase cardiopulmonar, ahí aparece la tos, aparece la progresión a insuficiencia respiratoria, aparece el compromiso respiratorio mucho más frecuente, mucho más claro, y el cuadro de hemodinamia de shock, de hipotensión sostenida. Entonces, ¿qué pasa? Si uno obviamente el paciente lo tenemos es un paciente que está varios días en la casa,
con síntomas, como les digo, inespecíficos. Por ahí el dolor abdominal no lo permite comer, no le permite tener buena tolerancia vía oral, y después arranca con tos, con cada vez más alteraciones de la oxigenación, y ahí es donde va a consultar, y por ahí ya estamos en la fase cardiopulmonar. Vamos después a ver qué es lo que sucede en las radiografías. La fase 3 es la fase que cuando superamos la instancia del edema pulmonar, de la fase de shock, alteración hemodinámica, comienza a haber una fase de recuperación, no hay más fiebre, comienza a recomponerse el edema pulmonar y empieza a haber más liberación de líquidos, que justamente es lo que va a suceder. Y la última fase, que es la fase de convalescencia, bueno, a veces hay pacientes que tienen una muy buena recuperación, rápidamente se recuperan, otros tardan mucho más. ¿De qué va a depender? Si el paciente tuvo que estar en soporte ventilatorio avanzado, en terapia intensiva, por supuesto que la recuperación va a ser mucho más lenta, así que hay un promedio que por ahí puede durar más tiempo, y sobre todo en algunos pacientes quedan algunas secuelas, trastornos de debilidad muscular, bradisiquia, algunos trastornos visuales, ya que a los pacientes les cuesta recuperar después de que han tenido una infección por hantavirus grave. Mortalidad muy variable, pero ven que la mortalidad es muy alta, 25 al 40%, por supuesto que va a depender muchísimo también de los factores de riesgo que tenga la persona. Un paciente que ya tenga enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar probablemente va a tener una mayor complicación y mayor gravedad, y en las regiones donde hay mayor prevalencia serológica, es decir, que ya las personas ya han tenido contacto con hantavirus y uno lo documenta en la serología, aparentemente hay menos tasas de mortalidad. Pero esto realmente, como les digo, cuando hay brotes, tal vez no se cumple tan así como les dije. Y esta es una manera de, por lo menos, que ustedes puedan ver qué pasa con las radiografías. En una fase inicial, que dijimos la prodrómica, esto es un paciente real que justamente tuvo hantavirus. Y como van a ver, primero en la primera radiografía, la radiografía es normal, es una radiografía donde se ven claramente los campos pulmonares, que tienen que verse negritos, se ven negros, la silueta cardíaca, que es la que se ve en el medio, se ve adecuadamente. ¿Y qué pasa? Cuando estamos en la fase cardiopulmonar precoz, donde comienza a haber infiltrados, van a comenzar a ver que las zonas negras, de una manera, donde las zonas pulmonares comienzan a cada vez a tener diferente tonalidad, y hasta que llegamos a miren la tercera radiografía, en la fase cardiopulmonar ya establecida, donde todo aquel pulmón que estaba en su momento con una tonalidad diferente, que es porque tenía aire, por eso es el color negro, comienza a estar lleno de líquido, lleno de edema pulmonar, y por eso que cambia a una color blanco. Entonces, cada vez que uno ve una radiografía con este compromiso respiratorio, sabemos que el paciente está seguramente mal, seguramente está en un respirador artificial. ¿Y por qué? Porque tiene mucha cantidad de tejido pulmonar con líquido en vez que con aire, y eso le va a dar trastornos en la oxigenación. Es cierto que estas radiografías, después cuando pasamos a la fase de convalescencia, también van a mejorar de vuelta y van a volver a la primera radiografía. Por eso que las radiografías se van a normalizar en un transcurso entre 3 a 10 días de promedio. Y estas son algunas fotos de pacientes reales. Esta es una diapositiva que la doctora junto al Hospital Muñiz me la cedió para que ustedes puedan ver las manifestaciones, lo que se llaman manifestaciones hemorrágicas, por eso que también es una fiebre hemorrágica pulmonar, el hantavirus, donde tenemos fiebre en la fase hemorrágica. Pulmonar, lo decimos porque es la fase cardiopulmonar más importante. Y en algunas situaciones, hemorragias. Hemorragias, como ven ahí, son hemorragias de los miembros superiores, miembros inferiores, que se muestran como petequias, como zonas, ven todas las zonas moradas. Esas son las hemorragias que se pueden generar en las situaciones de hantavirus. No es lo más frecuente, pero bueno, para que vean que en algunas situaciones los pacientes los tienen. La manifestación hemorrágica no va a ser lo que uno va a poder estar más cercano, pensar en el diagnóstico, sino, como les digo siempre, tiene que ver con la manifestación cardiopulmonar. ¿Y qué pasa en el laboratorio? Bueno, como les digo, por un lado nosotros vamos a tener, cada una de las fases va a tener diferentes alteraciones. Lo mismo, esto por ahí es muy clínico, lo único que yo quisiera que se acuerden es lo siguiente, en este momento, que es lo que está remarcado con un color más negrito. Primero, la fase prodrómica, o sea, un cuadro febril en un paciente, vamos a poner, trabajador rural, que relata que tuvo un contacto porque estuvo limpiando, porque estuvo haciendo alguna maniobra que puede haber generado esta inhalación con las excretas, viene con fiebre, dolor abdominal, no se siente bien, viene con mialgias, y cuando uno le saca un laboratorio, dos cosas le tienen que llamar la atención. Primero, la trombocitopenia, o sea que va a tener recuento de plaquetas bajas. Eso es anormal siempre, 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 siempre.
En un cuadro febril con trombocitopenia, uno sabe que es un paciente que hay que estar atento porque eso puede ser algo viral. Es muy raro que pueda ser algo bacteriano con mayor compromiso. Pero la trombocitopenia siempre, las plaquetas cuando se disminuyen, es un dato relativamente interesante de tener en cuenta, rápidamente accesible. Va a tener leucocitosis con desviación a la izquierda, llamativamente, aunque es un virus, pero va a tener esto, que tiene más de 12.000 blancos por promedio con desviación a la izquierda. Va a haber muchos inmunoblastos, o sea, como les digo, vieron que como hay una afluencia de estimulación por la liberación de las citoquinas al pulmón de estas células, va a aumentar el porcentaje de inmunoblastos en sangre periférica y hay hemoconcentración. Esto significa que como hay un trastorno de la permeabilidad capilar, como le acabo de decir, los líquidos comienzan a estar en diferentes, no quedan en los vasos, sino que se van de los vasos, hace extravasación y comienzan a haber edemas, pero no quedan en la circulación. ¿Qué va a suceder? Que el hematocrito va a elevarse. Entonces vamos a tener un paciente que tiene plaquetopenia, mayor cantidad de inmunoblastos de lo que debería tener y hemoconcentración, más un hematocrito más alto de lo que debería tener. Todas esas son cosas que nos tienen que llamar la atención. Y por eso, si esto le sumamos que está en una zona endémica y es un paciente que tiene una neumonía grave, un cuadro que empezó como un cuadro pseudogripal, ahí hay que pensar y sospechar en el síndrome cardiopulmonar hantavirus. ¿Por qué les digo esto? Porque esta entidad clínica es sumamente interesante e importante que se pueda diagnosticar en la fase prodrómica, para que justamente se le dé el sostén rápidamente. En la fase cardiopulmonar, como ven ahí, a todo lo que ya les dije, tenemos que asumar ya empezar alteraciones de los órganos. Aumenta la creatinina, o sea que empieza a haber fallo renal, altera la coagulación, altera también la parte de las transaminasas, TGO y TGP, aumenta muchas veces también la CPK, hay acidosis metabólica, o sea, en el síndrome cardiopulmonar será un laboratorio que va a haber un montón de cosas alteradas. Lo que a mí me importa que ustedes se recuerden es que en la fase prodrómica, en la fase de febril, el paciente, si uno hace un laboratorio, va a tener alteraciones que ya van a tener que sugestivas. Así que ahí les puse más o menos. Estamos en una región endémica. Tiene un cuadro pseudogripal que no parece vía superior, pero tiene fiebre y una situación rara. Tiene una neumonía grave o tiene ya una alteración de la oxigenación y le saca un laboratorio, tiene trombocitopenia, leucocitosis con hemoconcentración, todo eso es sospecha de hantavirus hasta que se demuestre lo contrario. Y esta diapositiva es para que puedan ver que, como les digo, puede ser hantavirus, pero puede ser un montón de otras cosas más. Y el diagnóstico diferencial en medicina es fundamental que sepamos cuál puede ser. Puede haber neumonía grave en la comunidad, pero como les digo, las neumonías graves no tienen hemoconcentración, rara vez tienen trombocitopenia. Puede haber neumonías por otro virus, el influenza, no hay duda de eso, pero ahí el influenza va a tener mucho más síntomas de vía aérea superior, odinofagia, va a tener muchas veces pérdida del olfato, del gusto. La leptospirosis también puede llegar a ser una entidad clínica que nos podamos confundir porque también puede empezar como un síndrome gripal. Así que, y ven todo el resto de las listas, la cefalea cardíaca, el dengue, otro cuadro de shock séptico. O sea que justamente es muy difícil hacer el diagnóstico de hantavirus si no lo pensamos. Esa es la realidad, porque hay otras entidades clínicas que puedan generar. Acá lo más relevante que va a tener que ver es la parte epidemiológica. No es lo mismo tener este tipo de cuadro en un trabajador rural, que estamos en Pergamino, a tener en una zona donde no hay descripción de hantavirus. Pero ojo que también, acuérdense los camioneros, acuérdense los transportistas que por ahí viven en un lugar, pero son personas que tienen contacto en viajes en muchas otras zonas. Así que fundamental cuando uno hace el abordaje de estos pacientes es poder entender cómo es la epidemiología, dónde estuvo el paciente en estos últimos, como ven, hasta 30 días antes, porque es lo que puede haber tenido ahí la incubación del virus. Este es un gráfico para más o menos que puedan tener en cuenta es cómo es la manera en que responde el huésped en función de sus defensas a este virus. Y está dividido según las fases. Como la primera parte, que es la fase prodrómica, que es la fase donde hay una alta carga de viremia, como siempre, y ahí van a encontrar la curva roja, donde por supuesto los primeros días lo que vamos a tener es la viremia, pero como ven, a medida que pasan los días va a empezar a generarse anticuerpos, las IgM por supuesto que tienen una elevación precoz y después van con el paso del tiempo a disminuir, y la IgG, que es justamente la que también se eleva muy precozmente, es la que se va a mantener a lo largo del tiempo. De esta manera uno sabe, bueno,
qué le voy a pedir, qué estudio le voy a pedir, serológico o cual otro tipo de estudio, en función del momento en donde esté atravesando la infección del paciente. El resumen en lo que tiene que ver cómo hacemos el diagnóstico etiológico de hantavirus, bueno, si pensamos, como siempre pensamos, ustedes tienen que organizarse para ir pensando, bueno, a ver qué posibilidades tenemos de hacer cada cosa en función de lo que el virus nos puede permitir. Aislamiento del virus es algo muy dificultoso, es algo que solamente se piense que este es un virus que tiene un alto nivel de bioseguridad en los laboratorios y que no hay manera de manipulación. Es muy difícil, realmente está descartado que ustedes puedan hacer diagnóstico etiológico de esta infección a través del aislamiento del virus. Descartado. ¿Qué es lo que vamos a tener? Primero vamos a tener la detección de anticuerpos, como les dije, o IgM o la seroconversión de a IgG en un paciente en la fase aguda y en la fase de convalescencia. La IgM siempre es específica y habla de indicación de infección reciente. Los IgG, como vimos en el grafiquito anterior, aparece ya en los primeros días, así que si tenemos un paciente, acuérdense que también tiene mucho tiempo de incubación, cuando hace la fase prodrómica, estamos en la fase cardiopulmonar, perfectamente en la fase cardiopulmonar uno puede pedir la serología con IgM e IgG para hantavirus. La ausencia de anticuerpos de IgG podría indicar que no tiene una evolución de la mejor, porque justamente habla de que ese huésped no es capaz de generar anticuerpos. Así que de alguna manera nos puede dar cuenta de que tengo una evolución desfavorable. Eso es lo más frecuente que hacemos. Después lo que tenemos es detección de genoma viral por RT-PCR, y esto lo podemos hacer en suero y en otros órganos. Es una técnica que cada vez está mucho más documentada y mucho más desarrollada en los laboratorios. Y lo otro que se puede hacer es la inmunohistoquímica de antígeno en tejidos, sobre todo los pacientes autopsia. O sea, a veces hay pacientes que tienen tan mala evolución que ingresan y en 2-3 días fallecen. Por supuesto que imagínense si hay un brote de hantavirus y en ese lugar donde está el brote entran pacientes con estos síndromes cardiopulmonares gravísimos y se mueren, esos pacientes son sometidos a autopsias y los tejidos, los órganos, se toman para realizarle la detección del antígeno viral. Como les dije, aunque tengamos que siempre llegar a hacer un diagnóstico etiológico, que las pruebas tengamos que hacérselas, yo tengo que pensar que esta es una enfermedad de notificación obligatoria y se tiene que notificar ante la sospecha clínica. Entonces, lo que uno hace es una ficha epidemiológica desde las variantes clínicas y ahí pide la serología para hantavirus. No hay manera de que uno pueda solicitar una prueba de estos tipos en los laboratorios de referencia sin haber tenido la notificación. Es parte de la norma que se pide. Y está muy bien porque un caso, 2 casos en un lugar donde no existía y se confirman, rápidamente habrá que estar de atento y ahí a ir a buscar si no hay otros casos que puedan estar incubando el virus o que justamente haya todo un medio que a la semana o a las 2 semanas pueda estallar en miles de casos que no los podemos controlar. Y por último, para terminar, como les dije, no es la idea que ustedes en este momento de su formación vean tratamiento, pero igualmente, en resumidas cuentas, acá les escribo más o menos lo que hacemos con los pacientes con hantavirus. Recuerden, o por lo menos para saber, no hay tratamiento específico. No hay manera al momento de ningún tratamiento que podamos atacar y destruir al virus cuando ya lo infectó al hombre. Esto es un problema porque todo lo que vamos a hacer es tratamiento de sostén. Le vamos a dar antibióticos por su neumonía grave hasta que descartemos que haya otra bacteria que pueda generar un problema de infección. Le haremos soporte hemodinámico ventilatorio. Los cuadros graves los vemos los terapistas y por eso es que yo, que soy terapista, estos pacientes los tenemos en terapias intensivas. Mucho manejo con los líquidos, como les digo, hay edema pulmonar, hay mucho líquido que está en otro sitio donde no tiene que estar, entonces cuando hay una fase de recuperación, ese manejo hay que estar muy atento para no generar cuadros de descompensación a posterior. A veces los pacientes necesitan hemodiálisis porque falla el riñón, y les digo que esto es una de las cosas que pueda generarse. Y los tratamientos como la ribavirina y los corticoides, algunos estudios están dando que tal vez puedan servir, otros realmente por ahí todavía no tanto, pero ¿qué pasa? Como hay tan pocos casos, realmente todavía no se ha podido hacer estudios de gran envergadura que nos pueda decir si la ribavirina, que es un antiviral, como el corticoide, que es una droga antiinflamatoria, podrían ser claramente para utilizar. En algunos lugares, por ejemplo el Hospital Muñiz, que es un centro de referencia para la derivación de pacientes con hantavirus, utilizan bastante el corticoide. Pero a ustedes
no vamos a explicar, no vamos a esperar a que lo sepan todo, solamente si les preguntamos, ¿tiene posibilidades de hacerse tratamiento específico de hantavirus? La respuesta es no. Y si la otra pregunta que hacemos es, ¿le podemos dar una vacuna? ¿Hay vacuna para poder atender este tipo de virus? Tampoco, no hay vacuna. Lo único que podemos hacer para controlar la hantavirosis es controlar los roedores, que es una tarea que va más allá de la medicina, pero bueno, ahí donde les digo, a veces la zoonosis tiene este problema, que las enfermedades que afectan al hombre están totalmente relacionadas con la naturaleza, y si no hay medidas enfocadas a controlar estos reservorios, lamentablemente hantavirus vamos a tener mucho tiempo más. Bueno, esta es la última diapositiva. Les agradezco que hayan podido, bueno, esperemos que haya sido de utilidad la clase. Por supuesto que esto lo vamos a subir al Miel, lo mismo que la otra, también hay una presentación que está sin audio para también que la puedan descargar. Cualquier duda y consulta lo podemos ver en nuestro encuentro de los días martes, donde ahí vamos a estar, donde voy a estar para poder, cualquier duda que exista después de la lectura y el estudio del tema, para que podamos, bueno, poder aclarar los conceptos. Muchas gracias.